Los aficionados del Atlético, la verdad es que terminaron la temporada con cierto sabor agridulce. Después de lo bien que terminaron en Liga, con un juego espectacular, llegaron en Champions y se llevaron un palo tremendo, que no se esperaba nadie. El Cholo de nuevo estará al mando del equipo, en un año donde, excepto sorpresa, pues no va a haber fichajes. Vamos a analizar cómo jugará el Cholo esta temporada. Esto es fichajes, empezamos. Bueno, los Atléticos terminaron la temporada un poquito tristes por lo que pasó en Champions. Tenían bastantes esperanzas después de lo que pasó en Liga, que terminaron bastante bien y se clasificaron para la Champions, pero luego entre el Leipzig pues sufrieron un duro revés. Juanlo. Pues así es, ¿no? La temporada del Atlético fue bastante irregular. De hecho, esta debe ser la de la confirmación, ¿no? Siempre se espera un poquito más del Atlético del Cholo Simeone. Y así fue, ¿no? La pasada temporada, pues antes del confinamiento estaban en puestos europeos, ni siquiera la Champions League. Apretaron, se consiguieron meter, pero al final contra el Leipzig otra vez esas sensaciones negativas que no consiguieron alzarse con el objetivo que era un poquito de llegar más lejos a la Champions, ¿no? A ver esta temporada, que no tienen fichajes de momento de renombre, y bueno, a ver cómo funciona porque debe dar el salto al Atlético de Madrid. La verdad que, algo que hay que mencionar es que el Atlético no es muy recomendable para tener jugadores en el Fantasy, porque es que No, son jugadores muy caros y luego solamente hay tres jugadores que superan los 4 puntos de media. Entonces, así es. eso es algo muy a tener en cuenta. Hay un par de jugadores que sí pueden ser interesantes, ahora lo vamos a comentar, pero esto es importante Uh -huh. remarcarlo, ¿vale? Antes de empezar el análisis, importante suscribiros, ¿vale? Suscribiros, darle aquí abajo a la campanita, que es muy importante para nosotros, ¿vale? Pues bueno, Juanlo, empiezas con el portero, empezamos. Sí, además no hay mejor nombre para empezar con lo que has dicho con el tema de los puntos, porque Jan Oblak es indiscutible y sale muy rentable ficharlo, porque bueno, al final va a jugar todos los minutos posibles, pero es lo que ha mencionado anteriormente, ¿no? Que de media son 4 puntos, que bueno, a priori parece que no son muchos puntos para un portero de la seguridad de Jan Oblak, ¿no? Entonces hay que ver ahí la rentabilidad que te puede dar el portero, pero vamos, es un win-to-win de manual porque va a jugar todo. Pues eso en cuanto a la portería. En cuanto al lateral, el lateral derecho en principio va a partir como titular Trippier, el británico. Una cosa muy importante también a remarcar de Trippier es que en picas no fue demasiado. No tuvo demasiadas picas por el cronista. Tuvo 3,4 puntos de media la temporada pasada. Pero hay algo importante que muchos de vosotros, aparte de picas, jugáis también con sistema de puntuación de Sofascore. Por ejemplo, en Sofascore tiene casi 6 puntos de media. Si hacéis la media, pues tiene casi 5 puntos. Esto es importante porque si en vuestros juegos jugáis con picas, Trippier no puede ser tan interesante, pero si jugáis con estadística, Trippier con el tema de los corners, las faltas, las asistencias que da, es muy interesante, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Luego pasamos con los centrales, Juan. Sí, en el eje central además hay un dato muy curioso porque, bueno, a priori serían Savic y Jiménez. Savic suma 3,5 de media, ha jugado 22 partidos la temporada pasada, y Jiménez pues ha jugado 21 y suma 3,7 de media en cuanto a los puntos. Pero claro, aquí está la controversia un poquito porque aparece Felipe, ¿no? Que Felipe ha hecho una muy buena temporada este año y suma de media 4,5, ¿no? Muy por encima de estos dos centrales que a priori están muy consagrados en este Atlético de Madrid. Entonces, bueno, no hay que buscar ese equilibrio, pero la realidad es que ahora mismo Felipe es el central más fiable en cuanto a puntos del Fantasy. Pues eso en cuanto a los centrales. En el lateral zurdo no va a tener competencia Lodi un año más. El brasileño el año pasado estuvo solo en la banda izquierda, jugó en algunos partidos pues Mm. Hermoso, incluso Saúl. Y no tiene demasiada competencia. Tampoco es muy interesante tener a Lodi, como decimos antes con Trippier. Si Trippier sí que daba bastante asistencia, era interesante. Lodi tiene solo 2,9 puntos de media. No es un jugador demasiado interesante a tener, no es una posición que en el Atlético sea demasiado importante, carga mucho el juego por la banda derecha. Nosotros no recomendaríamos mucho a Lodi, pero bueno, en principio el brasileño va a ser titular. Eso en cuanto a defensa. En el mediocentro, uno de los dos que va a jugar ahí es Saúl, uno de los favoritos para Simeone. Saúl es un jugador que suele jugar muchísimo. El problema que tiene Saúl es que, como casi todos los jugadores del Atlético, no suele puntuar bien. Ya no solo la temporada pasada que no jugaron bien, sino las anteriores. Siempre tiene 3 con algo de media. El año pasado tuvo 3,5. Y un jugador que vale 6 7 millones, pues eso ya vosotros tendréis que valorar si os interesa o no os interesa. No es, a priori nosotros no nos causa demasiado interés. Eso ya cosa en vosotros. Acompañado Saúl, ¿quién va a estar, Juanlu?
Pues como no puede ser de otra manera, Thomas Partey, que bueno, en este caso, de los dos que están en la medular, pues es el que más puntos tiene, ¿no? 3,9 puntos de media, es el que tiene más media de todo el centro del campo del Atlético de Madrid, y además es muy fiable también a la vez porque también es el centrocampista con más minutos jugados, ¿no? Al final, bueno, es un seguro y puede ser también muy buen fichaje. Y también hay otro Y mediocentro, sí, que eso es, sí, Coque, lo que pasa es que, claro, no es medio centro como tal, porque lo tiran un poquito más a la banda. Y bueno, este sí es el más rentable en cuanto a puntuación, porque suma 4,4 puntos de media. Ya todos sabemos lo que es Coque, que es un fichaje que también sabes que una semana pues el Cholo no lo va a rotar, no va a cambiar y esa semana no sumas. Y también es una operación muy interesante porque da muchos puntos también de media a lo largo de la temporada. en banda derecha el año pasado se fueron alternando un poco Joao Félix y Correa, porque Joao Félix no terminaba de, ¿Mm? de convencer al Cholo. Pero bueno, en No. principio va a partir Joao Félix de nuevo el portugués como titular. También tiene algo curioso Joao Félix, es que el cronista lo sentenció, en cierta forma, no sabemos por qué. Solamente le dio 3 puntos de media en todos los partidos que jugó, pero en estadísticas sí que sube su media hasta los 4,7. Si hacéis la media, pues ahí tenéis pues unos 4, algo en total. Ya depende de cómo puntuéis vosotros. Si tenéis solamente las puntuaciones de las picas, hay que ver si Joao Félix, porque el cronista, con eso de que costó todo lo que costó, lo tiene un poquito ahí entre ceja y ceja, pero Lo tienen enfilado, lo tienen desde enfilado. luego. Ya eso como vosotros que hay. Además, Joao Félix es un jugador súper caro, estamos hablando de más de 10, creo que está en 11 millones hasta a esta altura del juego. Eso, como digo, depende de vosotros. Tampoco, quizás habría que esperar un poquito de cómo empieza la temporada y a partir de ahí ver si Joao Félix es interesante. Eso en cuanto al extremo diestro. Y hay una de las grandes irrupciones del juego en cuanto referido al Atlético de Madrid, que es Marcos Llorente. Marcos Llorente, que fue suplente toda la temporada hasta la segunda mitad, donde explotó. Y una cosa también muy interesante a Llorente es que promedia 4,3 puntos en toda la temporada. Pero solamente si contamos después del confinamiento, Llorente sube hasta los 6,5 puntos. Es muy, muy interesante tener a Llorente. Puede ser el jugador de Sí, todo el sí. equipo, incluso por delante de Joao Félix, el más interesante. Mm. Es ahora mismo el más caro, además, más de 8 millones, pero muy interesante. Si estamos hablando de más de 6 puntos de media, hay que ir a por él. O sea, Sí, además, además José es muy interesante porque al final sale como centrocampista, pero tiene mucha llegada y muchas veces ha jugado exacto, hasta de segundo exacto. delantero. Entonces, como suma goles, suma muchos Eso es muy puntos, sí. interesante. Y bueno, ya acabamos con el Sí, delantero, Pablo. claro, sí, como no puede ser de otra manera Álvaro Morata, es verdad que le pasa un poquito como Joao Félix, ¿no? Tiene esa competencia con Diego Costa, pero a día de hoy Álvaro Morata es el fijo, además que Costa es posible que salga este mismo verano. Y bueno, 4 puntos de media, tampoco es una puntuación muy alta para un delantero fijo y de un equipo como el Atlético de Madrid, pero bueno, al final Álvaro Morata también puede ser una operación que es para replantearse, porque garantiza goles también Álvaro Morata, sí. Pues este es el 11 del Atlético, hacemos un repaso. Mira, Oblak en Mm. portería, Tripié, Savic, Jiménez y Lodi en defensa, Saúl, Tomás, Coque y Joao Félix, y Llorente y Morata arriba, o Llorente en la zona de tres cuartos y Morata arriba. Eso sería el 11, pero Mm. como decíamos, hay otros jugadores que pueden ser interesantes tener en el Atlético, bien porque entran dentro de la parte de la rotación, o porque tendrán también minutos, o porque les pueden quitar la titularidad en cierta fase de la temporada. Y hemos remarcado tres jugadores. Juanlu, ¿quiénes son? Sí, así es, y durante el 11 hemos dejado un anticipo, lo hemos mencionado. Bueno, el primero de ellos es Ángel Correa, que suma 3,5 puntos de media, un jugador que ha jugado muchísimos partidos a lo largo de esta temporada. Es verdad que la gran mayoría de revulsivo y ha salvado mucho al Atlético de Madrid, pero también es un atacante, un delantero que garantiza goles y puede ser muy interesante, ¿no? Aunque a priori no tenga cabida en este 11, pero siempre va a aportar puntos. Otro, pues Diego Costa, que le acabo de mencionar también hace nada, que bueno, si al final se acaba quedando en el Atlético de Madrid, que es muy probable, pues bueno, 3,7 puntos de media, 23 partidos jugados, que tampoco es una cifra nada desdeñable, y también puede ser muy interesante para la delantera. Y bueno, el último y sin duda, que es el que me parece, en mi opinión personal, muy interesante, es el de Felipe. Felipe 4,5 de media, un central que a priori parece que eso se tiene que ganar la competencia con Savic y con Jiménez, que también son dos muy buenos centrales, pero hombre, ese 4,5 de media en un equipo como el Atlético de Madrid, como ha dado esa introducción, que no sale tan rentable en cuanto a puntos-precio,
pues quizás Felipe sí sea de los pocos jugadores que son muy interesantes para invertir en él. Pues sí, tal cual. Eso ya, como decimos, eso es cosa vuestra. Si queréis jugárosla por el Atlético. Nosotros no os recomendamos tanto. Pues este es nuestro análisis del Atlético. Ya sabéis que en comentarios nos podéis dejar lo que pensáis. Nosotros nos encanta debatir con vosotros de fútbol. Y si pensáis que hay otros jugadores que puedan tener minutos, nos los dejáis en comentarios y hablamos y os comentamos, ¿vale? Pues muchas gracias, Juanlu, por tu análisis y por tu tiempo. A ti, José, muchas Y gracias a ti. nosotros nos vemos en otros análisis, ¿vale? Hasta pronto, chao.